Buenas noches. Continuando con la presentación, pasamos a la parte de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, lo que viene siendo mi proyecto. En esta ocasión voy a presentar dos ejercicios. El primero está enfocado al tema de correlación. Ejercicio número uno, carga alta versus carga baja. A continuación se presentan las concentraciones de resultados de pruebas de calibración en carga alta y los resultados de calibración en carga baja en porcentaje para diferentes medidores según datos de laboratorio de medición, donde planteamos la pregunta que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre la carga alta y la carga baja de los medidores. Le explico brevemente. En el laboratorio de metrología hay un equipo de calibración llamado Hueco, por la marca del equipo, donde se prueban los medidores monofásicos y trifásicos que se instalan en los domicilios. Se hacen dos pruebas, denominada carga alta y carga baja, donde al medidor se le inyecta una carga de 15 amperes o 30 amperes, depende del tipo de medidor, y una prueba en carga baja donde se le inyecta 1.5 o 3 amperes al equipo. Esta prueba nos arroja un porcentaje. Entonces lo que estoy planteando es saber si la carga baja está en una correlación directa con la carga alta, para lo cual lo vamos a hacer aquí en el programa de Minitab. Aquí tengo 20 datos de pruebas reales que se hacen en campo, en el laboratorio de metrología, de 20 medidores escogidos al azar. Para esto vamos a ir aquí a la parte de estadística básica. Vamos a ir a correlación. Vamos a escoger nuestras dos variables. En las opciones vamos a escoger el método de correlación de Pearson con un nivel de confianza del 95%. Aceptar. En gráficas no vamos a aceptar nada, le damos a aceptar y aquí nos da un valor de correlación de 0.372 con un valor de P de 0.106, lo cual nos indicaría que valor de P siendo mayor al valor de significancia de 0.05 nos da como resultado que no tenemos nos da evidencia suficiente para afirmar que no hay una correlación. Para esto igual vamos a graficar. Nos vamos aquí a la parte de gráficas, gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar con regresión, aceptar. En nuestra variable Y vamos a introducir la columna de carga baja, que es nuestra variable dependiente, y en nuestra variable X la carga alta. En escalas no vamos a mover nada, multigráficas nada, y vamos a dar a aceptar. Aquí nos maneja una correlación positiva. Esto igual lo vamos a complementar en la parte aquí de asistente. Vamos a hacer una regresión simple con una Y. Vamos a escoger nuestra carga baja y en la columna X nuestra carga alta. Una regresión lineal con un nivel de significancia de 0.05. Le damos a aceptar y aquí vamos a abrir aquí al lado para hacer el comparativo. Igual aquí nos manejan la misma nuestra gráfica de dispersión con los valores. Aquí tenemos nuestros valores de carga alta y carga baja.
Aquí tenemos dos datos que están un poquito dispersos, como lo podemos observar. Hay una concentración de valores entre 99.95 y el 100%, que es el ideal. En el laboratorio de metrología, todos los medidores, para que sean buenos o que se puedan trabajar para su posterior instalación, hay una tolerancia de más o menos 0.20, es decir, el medidor debe estar entre 99.80 y el 100.20 de la calibración. Si algún medidor por X razón está fuera de ese rango, automáticamente el sistema no permite que se trabaje y pasa directo a chatarra. Entonces notamos aquí una concentración de valores, algunos datos dispersos. Notamos que es una correlación positiva, donde aumenta el valor en X y aumenta un valor en Y, no precisamente a 45 grados, está un poquito inclinado hacia el 0. Pero aquí vamos a verlo de manera ya más completa. En esta parte, que es una correlación entre Y y X, notamos que nos da un valor de 0.37. Está todavía dentro del umbral donde no tiene una correlación, una inclinación ligeramente hacia el lado positivo, un valor de R cuadrada de 13.84, y aquí donde nos indica si existe una relación entre Y y X. Como el valor de P está fuera o es superior al valor de significancia, y los datos están un tanto dispersos, no nos permite, o llegamos a la conclusión. Aquí igual lo podemos checar. Aquí tenemos dos valores que están fuera del parámetro, atípicos, valores atípicos. Lo comentaba, el valor de P está por encima del valor de significancia. Como conclusión podría llegar, aquí nos hace una predicción, podremos llegar a la conclusión que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y tampoco hay evidencia suficiente como para aceptar la hipótesis alterna. Creo que para que para que pudiéramos llegar a un valor más exacto, aquí nos maneja nuestra gráfica lineal ajustada, es donde nos dan los valores atípicos. Para poder llegar a una conclusión más certera, tendríamos que hacer una muestra demasiado grande, y aún así, haciendo un paréntesis, por experiencia laboral, sé que no tiene nada que ver que un medidor, o que la carga baja de un medidor esté relacionada directamente con la carga alta. ¿Por qué? Porque se manejan dos ajustes diferentes. El equipo así está diseñado. Hay un ajuste para baja, hay un ajuste para alta. Entonces, solamente en muy mínimos casos, en unos medidores muy particulares, al mover una carga alta, afecta directamente la carga baja en un porcentaje mínimo. Entonces, esta prueba sí me hace sentido en ese aspecto, que si yo muevo el ajuste de carga alta, sí puedo llegar a afectar la carga baja. Pero para prueba normal, una prueba típica de campo, no hay ninguna correlación. Entonces, como respuesta, sería que no hay evidencia
suficiente para afirmar que existe una correlación entre ambas variables. Solamente cuando se hacen calibraciones manuales, ahí sí hay una afectación, pero para una prueba en laboratorio, donde es un equipo electrónico, no hay como tal. Para nuestro ejercicio 2, estamos que es de regresión. Vamos a utilizar un poquito un tema que ya lo vimos en unidades pasadas. Dice, a continuación se presentan las temperaturas de 25 ciudades y la cantidad de consumo. Esto es en kilowatt hora. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería la temperatura en los 2400, 3000 y 3600 kWh de consumo. Me parece interesante tomar este ejercicio que hemos visto en unidades pasadas, porque sí es un tema bastante común, incluso aquí para la ciudad de Tijuana. Tiene un par de años que hubo una modificación a la tarifa eléctrica, precisamente por el aumento de temperatura. Cada 5 años, cada 5 o 10 años se hace un estudio general en las ciudades, donde se saca un promedio de temperatura máxima anual, y conforme a eso se van clasificando las nuevas tarifas. Tijuana ya subió un poquito en los últimos 10 años de temperatura promedio máxima, y por ende se sube el subsidio de parte del gobierno o de la empresa en cuanto a cantidad de kilowatt hora, antes de llegar al precio más caro, ¿no? Donde ya pierde el cliente pierde el subsidio, la aportación gubernamental por completo. Entonces me pareció bastante interesante, sobre todo la relación de temperatura-consumo, por lo que comentaba en unidades pasadas. Estadísticamente en los meses o en los periodos de invierno es cuando más se eleva el consumo por el tipo de aparatos que se utilizan. Aunque es más barata la energía, el consumo se eleva. Y en verano es un poco más cara la energía y el consumo tiende a la baja. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a ir aquí a la parte en el programa de Minitab. Ya tengo aquí los 25 valores, donde están los consumos de energía eléctrica y las temperaturas promedio. Valores que van entre 71, 33 grados, 74 grados, entre los 33 a 29 a los 74 grados centígrados. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción sobre correlación. Vamos a seleccionar nuestras dos variables. Esto nos va a determinar de entrada si hay una correlación entre las dos variables a presentar. Aquí nos indica un número negativo, es decir, recordando que la correlación nos va a dar entre -1 a 1. Aquí al darnos un valor negativo o con tendencia al número -1, nos indica una correlación negativa, donde el valor de valor de una variable aumenta y el otro disminuye, leyéndolo de arriba hacia abajo. Ahorita lo vamos a ver de manera gráfica. Ahorita vamos a gráficas, gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar con regresión. Aquí en la variable Y, como variable dependiente, seleccionamos la temperatura, y como variable independiente el consumo de energía.
Posición de datos, nada, escala nada, no vamos a mover nada, le damos a aceptar. Y lo que les comentaba, aunque vemos una correlación un tanto inclinada hacia el lado cero, se ve que es una correlación negativa, donde el valor de Y tiende a aumentar, pero el valor de X disminuye. Vemos sí una dispersión de datos más amplia con relación a nuestro ejemplo, a nuestro primer ejercicio, y con valores que oscilan entre los 2000 a los 3000, digamos donde pudieran estar mayormente concentrados. Vamos aquí en la parte de estadística, aquí nos vamos a la parte de regresión, gráfica de línea ajustada. Nuestro eje Y va a ser la temperatura y nuestro eje X el consumo. En gráfica seleccionamos 4 en 1. En opciones, aquí vemos nuestro nivel de confianza del 95% y le damos a aceptar. Aquí nos maneja ya la ecuación de regresión, que es la temperatura promedio 73.24 menos 0.07810 por el consumo en kilowatt hora. Vamos a copiar esto porque es una de las partes que nos solicita el ejercicio. Aquí vamos a ampliar esto. El ejercicio nos pide determinar la ecuación de regresión. Aquí lo tenemos ya. Y la gráfica de residuos. Aquí vemos nuestro valor de R, 8.62%, y nuestro R ajustado de 4.64%. Este valor de R ajustado nos indica que la variación de temperatura no se atribuye o no está relacionada al consumo. Implica en otros factores. Aquí otra parte importante que hay que resaltar es el valor de P, es de 0.154, que es mayor al valor de significancia de 0.05. Entonces aquí nos indica nuevamente que no hay una correlación. Nos da la evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis de nula, y también nos indica por la dispersión de datos no tenemos una evidencia suficiente como para aceptar la hipótesis alterna. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de residuos, que es otra parte que nos pide el ejercicio. Tenemos una gráfica de probabilidad normal. Vemos el histograma que no tiene, claramente no tiene una distribución normal. El valor o gráfica de ajuste, que nos indica los positivos y negativos entre temperaturas y el consumo. Como le comento, la distribución de datos no es normal, es atípicamente normal. Y para complementar un poquito la comprensión o el análisis de datos, vamos a generar aquí en Asistente una regresión simple. Aquí en la columna Y vamos a seleccionar la temperatura promedio y en la columna X el consumo de electricidad. Una regresión lineal y nuestro valor de significancia de 0.05, le damos a aceptar. Nos maneja la misma gráfica de dispersión y nos vemos aquí la correlación entre Y y X, nos da un valor negativo de 0.29 menos 0.29 como lo habíamos visto
en nuestro primer valor. Está dentro del umbral o del parámetro donde no tiene una correlación. Nuestro valor de R cuadrada de 8.62%, y aquí donde nos indica si existe una relación entre Y y X, tiene una tendencia hacia la parte de no, ya que nuestro valor de P es mayor a nuestro valor de significancia. Aquí nos pide gráfica de residuo. Okay. Nos da nuestra ecuación, y en la tercera parte nos pide una predicción en base a estos datos de cuál sería la temperatura en los 2400, 3000 y 3600 kilowatt hora. Vamos a hacerlo con nuestra calculadora, y es utilizando la ecuación de regresión 73.24 menos 0.007810 por nuestro consumo 2400, y nos da 54.49. Si lo queremos redondear, 54.50. Nuevamente aquí vamos a hacerlo para la siguiente temperatura, 73.24 menos 0.07810 por 3000 kilowatt horas, y nos da 49.81. Y para 3600, vamos a hacerlo aquí, 73.24 menos 0.007810 por 3600, y es un total de 45.12. Vamos, y aquí lo que quería hacer, aquí igual nos da la gráfica de residuos entre valores negativos y positivos, y aquí quería hacer la revisión o comparativa con nuestra proyección, ya que en esta parte del asistente nos da una proyección entre el consumo más bajo a un consumo más alto. Entonces dice que nosotros para 2400 kilos la temperatura debe ser 54.49, 54.50, ya redondeado. También en nuestro ejercicio planteamos para 3000 kilowatt hora, la temperatura debe ser, que vendría siendo nuestra Y predicha, de 49.81, y tenemos aquí 49.81, y para 3600 sería de 45.12 y 3600 de 45.12. Entonces aquí recopilando un poquito, tenemos que no hay una correlación no hay evidencia suficiente para afirmar ni para rechazar que hay una correlación en sí, por el tipo con esta gráfica tiende a cero, lo cual nos puede decir que no hay una correlación, mejor dicho, pero no tenemos evidencia suficiente al tener quizá tan pocos datos y siendo tan dispersos. Creo que de igual manera que en mi ejercicio anterior, deberían ser una muestra mucho más amplia para poder llegar a una conclusión firme. Hasta aquí terminamos con nuestra presentación de los ejercicios, donde utilizamos los temas de correlación y regresión para ejemplificar algunas situaciones prácticas reales, laborales,
Aquí anexaré los links de mis videos. Muchas gracias.